entrevistar a tus compañeros de elenco, al director de la orquesta. Y Daniel, que es un tirado para adelante, un tío valiente, dijo, ahí estaré, lo que haga falta. Daniel, dije, buenos días. Soy un sinvergüenza. Pues ahí que voy. Ahí que viene y nos va a ayudar a... Bueno, Daniel, dije, un aplauso para él, por favor. Como entrevistador, la voy a cagar, pero bueno. porque tu primer reto es presentarnos a Antonio Palmer, que hoy ha estado dirigiendo la orquesta. Una orquesta que os acompaña durante toda la gira, que ya es de hecho novedoso, ¿eh? Sí, 14 músicos. Y bueno, Antonio Palmer, tengo que decir que Antonio Palmer es uno de los directores que más musicales ha dirigido, creo que el que más musicales ha dirigido en este país, es muy importante, y ha sido profesor de grandes directores también, como Alfonso Casado, que ahora mismo es director de Miss Saigon en Londres, y bueno, aquí donde le veis, así tan calladito y con esa cara de buenazo que tiene, que es como un osito, es una persona súper importante en este país, a nivel musical, a nivel dirección, es un crack. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Oye, pues te están poniendo por las nubes maestros de otros directores. Claro, yo me pregunto, y en España, que hasta hace unos años la verdad es que no había muchas tradiciones musicales, ¿ha sido tu maestro? Bueno, la verdad es que mi maestro he sido yo un poco mismo, ¿no? Porque como tantos otros músicos venimos de formación clásica, y luego precisamente fue en el año 92 cuando con esta misma obra, Los Miserables, pues empecé a colaborar en este mundo de teatro musical, y sin saberlo pues fue el comienzo de una gran carrera, de una gran amistad, de aquella película, y luego bueno pues sí, autodidacta y incluso eso siendo pero bueno. Dice Daniel Brotela, ¿Cuánto música le llevas, Antonio? Bueno, sí. Parece ser que tengo el récord de los 25. Parece ser que llevo más o menos. Claro, 25 musicales. Es que todos los que se han hecho en España, todos. ¿Recuerdas cuál fue el primero? Se han hecho 24 y lleva 25. Sí, el primero que me acabo de decir fue este mismo, Los Miserables. En su primera edición del año 92 y ahí empezó todo eso. Oye, fíjate que hemos tenido hoy la oportunidad de veros a todos, de ver la orquesta desde aquí arriba. Incluso el público que nos acompaña también ha hecho lo que normalmente nos hace, que es asomarse para ver cómo trabajáis, cómo desenvolvéis. Y he visto ahí que tenéis, donde estás tú dirigiendo, luego va a poner una pantallita de televisión para que los músicos no puedan ver bien. Efectivamente. Y nosotros allí, le tenemos allí arriba en una pantallita. Y allí arriba del todo hay una pantallita que no se ve desde aquí. Y aquí abajo igual, y entonces vamos actuando y le tenemos que ir mirando, porque tenemos que ir aunque parezca que no... ¿Estoy grabando botes por todo el escenario? Pues fíjate, pues tengo el rabillo del ojo, lo tengo que tener todo el rato en el director. Porque si no luego... Luego, y si no los músicos y todo, vamos. No, fíjate, tienen que estar pendientes de 1000 cosas, oye, y qué bien lo hace, que sale perfecto. Por cierto, venía yo hacia aquí, hacia el palo donde estabas comentando con Arturo, digo, fíjate, por ejemplo, sábado y domingo tienen 2 funciones seguidas. Sois muy grandes para aguantar esto y dar el máximo a todo el público que viene. Sí, bueno, y ahí tienes que estar, sí. Pero hay que hacerla, ¿no? Sí, efectivamente, pues, los famosos dobletes, pues, son más de economía del trabajo, pero bueno, se hacen encantados y con la energía siempre arriba, porque el público lo merece y nosotros. Bueno, tú menos, pero igual Daniel sabe cuántos kilos pierde con una doble sesión. Pues ojalá perdiera un poquito no me vendría mal ahora. Pero sí, sobre todo, más que kilos en grasa, tú pierdes mucho líquido, ¿no? Porque por lo menos mi personaje no para mucho. Yo creo que desde que he empezado, llevo un mes y medio, habré perdido como 4 kilos. Sí, porque de hecho la ropa me está grande ya. Y la gente yendo al gimnasio, en vez de venir a Los Miserables. Sí, de hecho yo he dejado de ir al gimnasio. Estoy ahí con unas TRX en el hotel de vez en cuando y ya está, porque no me hace falta. Bueno, luego está lo de la voz, pero a Daniel ya le he pillado yo el truco que he enterado. Este es el secreto. Es para que se haga gola, para la gola. Claro. Y me ha puesto un poquito y me han entrado ganas de salir a protagonizar Los Miserables. Esto haces así un flip y te abre la garganta y no sé.
Son manías, realmente. Si no lo utilizara, seguramente. Pero bueno. Si un día no lo encuentras, ¿qué pasa? Me pongo nervioso. Bueno, Antonio, te vamos a dejar que vuelvas a todo porque vamos a escucharnos ahora nuevamente. Antonio Palmi, muchísimas gracias.